Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Diego Porras, soy especialista en medicina interna y además maestro en salud pública. Hoy vamos a platicar de una patología que, como les voy a mostrar en los datos estadísticos, es alarmante, el crecimiento, en cuanto no nada más las complicaciones que puede llegar a tener, sino también la mortalidad que puede llegar a generar. Y pues con eso podemos inaugurar el tema de cáncer de pulmón. Para esto vamos a hacer, y como les voy a mostrar también a continuación, una breve revisión sobre el origen y las generalidades del cáncer, o sea, qué es el cáncer, de dónde surge y los mecanismos como principales para que se pueda generar una neoplasia. También vamos a analizar un poco qué es el cáncer de pulmón y vamos a hacer un poco de énfasis en la epidemiología, que es parte de los datos más importantes en cuanto a las neoplasias de pulmón. Vamos también a reconocer los tipos del cáncer de pulmón más importantes y la fisiopatología subyacente. Si nosotros podemos determinar desde un principio el tipo de cáncer de pulmón al que nos estamos enfrentando, se estarán enfrentando los oncólogos o que nosotros nos podamos como orientar más en el diagnóstico, pues los desenlaces del paciente serán mucho mejores. Y también determinar las generalidades sobre las modalidades de diagnóstico. Muchos de estos, si no es que todos, tienen que ser valorados por oncología médica, quienes son quienes van a brindar el mejor tratamiento. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos terapias blanco, terapias dirigidas, terapias moleculares que reducen la mortalidad de esta patología. Entonces, de ahí la importancia de conocer todos estos mecanismos para poder mejorar estos índices. Como tal, si tratásemos de definir al cáncer, es este grupo de enfermedades que están caracterizadas por esto en específico: el crecimiento descontrolado y la proliferación anormal de células. Es un crecimiento tan grande, tan rápido, tan anormal, que las principales manifestaciones clínicas que va a tener serán por compresión de otros órganos o también por la generación de ciertos síndromes, por lo que puedan llegar a producir estas células de manera exagerada. Entonces, la variedad de las características clínicas pues dependerá del órgano, dependerá también en qué parte del órgano se encuentre y las diferentes sustancias que puedan llegar a producir estas células. Entonces, de ahí que sea un reto diagnóstico y que incluso exista una especialidad en el área de medicina que solamente se dedique a estudiar esta patología en los diferentes órganos, ¿no? Entonces, pues por eso la importancia. Estas alteraciones, la gran mayoría vienen de mutaciones en algunos genes que son claves en la regulación del ciclo celular, ya sea que se, digamos, expresen unos genes o se inhiban otros. Entonces, habrá unos genes que frenen el crecimiento y otros genes que aceleren el crecimiento celular. Entonces, si nosotros suprimimos los que generan pues digamos, el detenimiento de ese crecimiento, pues habrá una proliferación exagerada. Y si se trata de acelerar aquellos genes que favorecen el crecimiento, pues lo contrario. E incluso hay algunos subtipos de estos cánceres o de las neoplasias que tienen estos dos mecanismos, entonces el crecimiento es bastante acelerado. Dentro de este crecimiento habrá muchas alteraciones en el ADN y esto va a generar alteraciones en la reparación, o sea, será un DNA mal hecho y esto puede generar que la proliferación continúe o también apoptosis u otro tipo de características que puedan darle ventaja sobre las células de nuestro cuerpo a esta enfermedad: supervivencia, invasión y diseminación. Y esto es multifactorial, o sea, en realidad no podemos determinar a ciencia cierta quién va a tener esta patología, porque tendrá tanto un componente genético como en la actualidad sabemos que ambiental, incluso por la parte de las exposiciones al medio o también a algunos virus. Tal es el caso de, por ejemplo, el virus del papiloma humano para el cáncer cervicuterino, ¿no? O sea, como lo que hemos demostrado en la actualidad. Por lo tanto, muchos de estos factores van a involucrar una acumulación progresiva tanto de mutaciones en genes supresores de tumores protooncogenes o también genes que generan estabilidad genómica y por lo tanto van a inestabilizar todas estas cadenas. Como mencionamos, estos factores pueden ser promovidos tanto por factores intrínsecos como errores en la replicación del ADN, por ejemplo, o factores extrínsecos, es decir, carcinógenos químicos, radiación o virus oncogénicos. De los carcinógenos químicos, uno de los más importantes que sabemos en la actualidad y que vamos a retomar para el tema de las neoplasias pulmonares es la exposición al humo del tabaco, asociado también a la exposición de biomasa y a la contaminación ambiental. Otro que conocemos mucho es la radiación. Y esto, por ejemplo, se ha como diversificado en muchos órganos y también en diferentes etapas del estudio de la medicina. Por ejemplo,
Cuando se tenían ciertas neoplasias hematológicas como los linfomas, se daban radiaciones a todo el cuerpo, porque eran las dosis que se trataban de calcular, especialmente a los niños o cuando se tenían leucemias. Entonces eran radiaciones bastante importantes y con una, digamos, como impacto en otros sistemas muy, muy claro. Uno de los riesgos de dar radiación para una leucemia o un linfoma era la generación de otra nueva leucemia u otro nuevo linfoma, o también la aparición de cáncer de tiroides si es que la radiación estaba cerca del cuello. En la actualidad, un ejemplo que nosotros podemos estar expuestos todos los días es a la luz solar, a los rayos ultravioleta. De ahí la importancia de conocer medidas de prevención como el uso de fotoprotector. Y como mencionábamos, virus oncogénicos, como el famoso virus del papiloma humano, o también bacterias que pueden estar relacionadas, el famoso Helicobacter pylori, para ser parte de la fisiopatología de la enfermedad ácido péptica y por lo tanto condicionar otro factor de riesgo para las neoplasias gastrointestinales. Entonces, siempre estamos expuestos. Hay un libro de patología medicina, que es de un autor Robbins, es parte de la base de la formación de todos los médicos en el área de anatomía patológica, que en la mayor proporción de este libro se dedica al estudio de las neoplasias a manera histológica. Y una de las frases con las que empieza este capítulo es, la única forma de no tener cáncer es no nacer. Entonces estamos expuestos siempre a cualquiera de estos factores extrínsecos y si de por sí tenemos la mala suerte de tener algún factor intrínseco por herencia, se le conoce como mecanismo de dos golpes. Entonces, pues esto es como parte de la introducción a todo lo que significa el cáncer, que puede estar pues, en la mayoría de los órganos. Ahorita les voy a mostrar unas estadísticas en cuanto a la proporción. Como mencionamos, pues tenemos células normales, ¿no? O sea, de cualquier parte del cuerpo. Y en algún punto, ya sea por algún factor extrínseco o intrínseco, se va a generar la expansión y proliferación clonal de células inestables. Vean cómo incluso algunas células pueden, incluso en ellas mismas, tener mutaciones letales que pueden generar apoptosis de la misma célula y ellas mismas detener el crecimiento. Vemos en este color azul cómo más va creciendo la célula y en algún punto pueden generar metástasis en otros lados y requerir incluso más factores de crecimiento. Las células pues no van a tener un crecimiento ordenado y al final de cuentas van a tener una población bastante heterogénea. E incluso hay un tipo de tumores que son los famosos teratomas que vienen de otros tejidos. Entonces son tumores bastante característicos porque presentan, por ejemplo, crecimiento de pelos, de dientes, de uñas, por la cantidad tan heterogénea de células que que puede llegar a tener esa neoplasia. Entonces, esto no sucede, digamos, de manera ya prescrita o aleatoria. Se necesita la transformación por todos los factores que mencionábamos, ¿no? Tanto que tengan las alteraciones intrínsecas, o sea, la parte de herencia, que esto es muy importante, o también la parte química por los virus o bacterias oncogénicas e incluso la radiación. El hecho de conocer si nuestros familiares directos tuvieron alguna neoplasia es muy importante para saber también nosotros el tamizaje o la importancia que vamos a darle a las neoplasias en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, se sabe que las mujeres que tuvieron algún cáncer de mama, por ejemplo, a los 45, 50 años, las hijas directas de esa mujer deben tener un tamizaje incluso 10 años antes que donde apareció la neoplasia en la mamá. Por ejemplo, si la mamá lo tuvo a los 45 años, su hija no debe como empezarlo a los 40 como es el tamizaje estándar, sino incluso desde los 35. Y esto va a ir cambiando también de acuerdo con el tipo de cáncer o las diferentes mutaciones que pueda llegar a tener. Después de eso, cuando solamente una célula tiene, digamos, la mutación o una célula es la alterada, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y aquí esto es algo muy importante porque nuestro sistema inmunológico puede reconocer estas células que están mutadas y eliminarlas como vemos de este lado, y entonces no pasarían mayores. Sin embargo, cuando estos factores son más grandes o nuestro sistema inmunológico no tiene como la capacidad de poder detectarlos y pues facilitar su eliminación, van a comenzar a crecer, a crecer, a crecer, hasta que, por ejemplo, no nada más es en los humanos, sino en todos los animales, se pueden llegar a presentar estas, pues, neoplasias. Por ahí hay un libro que se llama El emperador de todos los males, de un autor asiático que es Siddhartha Mukherjee, en donde él habla un poco sobre la historia del cáncer y las neoplasias. Y en una analogía que él hace es como si estuviera alguien más creciendo dentro de nosotros. Entonces eso es como bastante claro en estos ejemplos, ¿no? El hecho de empezar a tener este tipo de situaciones en donde crecen células de manera descontrolada y pueden generar complicaciones tanto locales por su efecto de masa o a distancia, tanto por las señales que puedan emitir como por la metástasis, o sea, el viaje a otros órganos. Dentro de toda la evolución, y por eso hablábamos hace rato del libro de histología,
Las células cancerígenas pueden tener muchos pasos para poder desarrollar como tal un carcinoma. Hay muchos fenotipos en el momento de que nosotros hagamos como el estudio y generalmente podemos ver el ejemplo y que es de los más frecuentes de los carcinomas. Veamos aquí, por ejemplo, este es el de colon, en donde vemos la mucosa normal. De acuerdo al estímulo, ya sea que sea intrínseco o extrínseco, se junten los dos, tenemos hiperproliferación de las células y estas pueden empezar a crecer ya sea principalmente por hiperplasia, es decir, generar mayor número de células. Y estas células al final pueden tener algo que se llama displasia, o sea, alteraciones en la arquitectura celular. Estas células van a crecer y específicamente en el cáncer de colon pueden generar adenomas por hiperplasia y estos adenomas, si por ejemplo tienen todas estas señales que estábamos platicando y crecen de manera como considerable, pues no van a tener una detención adecuada. Sin embargo, si además de este crecimiento se le agregan algunas otras mutaciones con un crecimiento desordenado, vamos a tener los carcinomas, es decir, ya una neoplasia, es un crecimiento, pero ahora maligno, porque también tenemos las neoplasias benignas, en donde no presentan este tipo de displasias o mutaciones. Entonces, pues así será en la mayoría de todas las neoplasias malignas, ¿no? Evidentemente cambiará en el mecanismo que estén presentando para el crecimiento, también el lugar y el diferente como tejido. Si hablamos de mucosas, la terminología más frecuente será la utilización de carcinomas, si es glándulas adenocarcinomas, o si hablamos de otro tejido, también sería el de carcinomas, ¿no? Perdón, sarcomas. Entonces, eso también nos ayuda como el hecho de la clasificación. ¿Qué hace que el cáncer sea ahora sí tan malo? O sea, ¿por qué no podemos detenerlo? ¿Por qué ha sido como una de las principales causas de mortalidad en la actualidad? Vemos que tienen tasas de crecimiento o pueden evadir las tasas de supresión de crecimiento. O sea, este tipo de células es muy fácil que escapen del sistema inmunológico y por lo tanto el crecimiento sea acelerado. También hacen invasión y metástasis, tanto local como a distancia. Por eso muchas veces parte de dar en remisión a un paciente que tiene cáncer es que tenga muy poca probabilidad de tener metástasis en cierto tiempo y por eso dejarlo como libre de su enfermedad. Pero la capacidad de invasión también depende del subtipo. Específicamente el de pulmón que vamos a platicar, pues sí tiene una alta capacidad de hacer metástasis, especialmente locales hacia la pleura o también veremos hacia dónde lo puede realizar. Otra característica que hace como tan, digamos, como malo al cáncer es que tienen una como inhibición de de la mortalidad. O sea, estas células pueden estar creciendo, creciendo, creciendo y hasta que ellas mismas, como vemos en esta imagen, no detienen su crecimiento o tienen mutaciones letales que no las permitan seguir creciendo dentro de todo ese microambiente, pues continuarán creciendo. También van a tener angiogénesis inducida, o sea, estas mismas células son tan inteligentes que generan sus propios vasos sanguíneos para tomar pues los nutrientes para seguir creciendo. Ahorita vamos a hablar del proceso de angiogénesis. Además de alteraciones en la muerte celular y también que la señal de proliferación continúe creciendo. Para eso vamos a hablar de algunos mecanismos como de manera general y cómo es que estas, digamos, situaciones siguen existiendo y creciendo. Las mutaciones en la mayoría de los casos pueden ser inofensivas e incluso nuestro sistema inmunológico lo puede detener, pero en el cáncer estas neoplasias pues pueden continuar surgiendo y pues no van a hacer que las células detengan su crecimiento. Como mencionamos, puede haber factores adicionales que permitan o que continúen con esta formación, por ejemplo, virus, químicos o la radiación. Y específicamente en este ejemplo, si de por sí tenemos la variante o la mutación genética en donde estas células van a crecer de manera exagerada y todavía le agregamos, digamos, como algún factor externo para que tengan alguna displasia, pues ahí es donde presentamos las diferentes neoplasias. Por lo tanto, el comprender este proceso fisiopatológico, el comprender las mutaciones que están como caracterizando al tipo de neoplasia, el comprender este tipo de elementos, hace que tengamos mayores herramientas para el diagnóstico y para el tratamiento. Antes, como pues teníamos la masa, como les presentaba en las primeras imágenes, pues el objetivo que era quitarla, ¿no? O sea, cortarla. Sin embargo, hoy sabemos que podemos echar mano de mucha terapia molecular que va dirigida hacia las mutaciones que vamos a revisar y con eso mejorar el pronóstico de los pacientes y mejorar, por ejemplo, los índices de metástasis, los índices de recaída y pues con eso darle una mayor sobrevida a los pacientes. Dentro de toda la fisiopatología, vamos a tener algo ya denominado pérdida de ciertos genes. Uno de ellos es el famoso P53.
Como podemos ver del lado izquierdo, este gen en una célula normal lo que hace es activarse cuando se encuentra daño celular, específicamente al DNA. Cuando se activa este gen, lo que hace es unirse a ciertas ciclinas y a ciertas moléculas para favorecer la reparación del DNA. Y si esto no se puede lograr, o sea, si este gen no puede lograr que todas las cadenas puedan tener sus pares de base bien, digamos, como unidas y todas las situaciones que involucran el funcionamiento celular normal, pues van a mandarlas a la senescencia o si no se puede reparar correctamente el DNA y es un riesgo que esta célula pueda seguir replicándose dentro de como el espectro de la malignidad, va a generar apoptosis. Entonces, este es uno de de los genes que tenemos que puede llegar a generar protección. En algunas neoplasias, este es uno de los mecanismos en que pues, las células van a seguir proliferando, específicamente la pérdida del el P53. Si hay pérdida, ya sea porque se expresa menos, por mutaciones o por algún factor que está haciendo que se exprese menos, no habrá reparación celular. Por lo tanto, habrá una mutación dentro de las células y esto se va a expandir y por lo tanto vamos a tener la formación de un tumor maligno, o sea, de una neoplasia. Y esto se puede replicar tanto para neoplasias de pulmón, de cáncer de mama, de neoplasias del sistema nervioso central, gastrointestinales, de tejidos blandos, de etcétera, etcétera. Sin embargo, pues es lo importante, ¿no? Detectar estas mutaciones y conocer que es uno de los tantos mecanismos, porque así como existe el estudio de P53, hay de otro tipo de factores, pero este es como el más clásico y de los primeros que se ha descrito. Otro es de la proteína RB. Cuando esta proteína, que es la que podemos ver acá, está hiperfosforilada, o sea, tiene muchos fósforos pegados, se pueden activar ciertos genes de transcripción celular, ¿no? Como podemos ver aquí. Esta proteína RB se puede unir a otro tipo de factores como el E2F. Entonces, al momento de unirse y de estar hiperfosforilada, van a activar la transcripción de ciertos genes. Uno de los mecanismos que puede existir por ejemplo, para las neoplasias es que esta proteína RB esté hipofosforilada y este es, digamos, como una sección en el genema que genera la supresión de ciertos tumores. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de que aumenta la proliferación cuando se pierde el P53 y cuando se hipofosforila el RB, o sea que no se le pegan suficientes fósforos, pues no puede haber una transcripción de los genes necesarios como el E2F para detener el ciclo celular. Y si no tenemos a quien frene el ciclo celular, tenemos otro factor para que continúe el crecimiento. Como podemos ver acá, se bloquea la transcripción de estos genes y no tenemos un freno en los diferentes checkpoints del ciclo celular. Entonces ya tenemos dos factores de riesgo como genéticos o dos mecanismos que se han estudiado de manera como general para el origen de una neoplasia, ¿no? Se replican de manera acelerada por la pérdida de la reparación, o sea, del P53, y no hay quien lo frene por la pérdida de este tipo de proteínas cuando se hipofosforilan. Entonces son otros dos factores. Y así se han estudiado muchos. No significa que si tengamos estas mutaciones luego desarrollamos una neoplasia, se necesitan otros factores, pero dependiendo de la población y de las características será cómo se presente. Otro de los factores de riesgo de los mecanismos moleculares que se han estudiado en cáncer son las telomerasas. Los telómeros son la parte más distal de los cromosomas y estos marcan también qué tanto se va a replicar una célula y digamos como que también nos ayudan a saber si va hacia la detención del ciclo, si el ciclo continúa y también qué tanta actividad van a tener. En las neoplasias se ha visto que estos telómeros, entre más cortos estén, o por ejemplo aquí como podemos ver, o la telomerasa, que es la enzima que ayuda a que se mantengan de manera adecuada, no está, digamos, como trabajando de manera adecuada, en lugar de mandarlos a la senescencia, o sea, que esa célula se quede ahí, pueden mandarlos a un ciclo en donde se van a seguir reemplazando, o sea, a seguir funcionando con unos telómeros que no estén adecuadamente funcionando y que esto también genere cáncer. Entonces llevamos tres mecanismos. Hay alteraciones en P53, alteraciones en la proteína RB y N2F y también alteraciones en los telómeros. Entonces vemos muchos mecanismos, ¿no? Y dentro de los objetivos o terapias blanco-moleculares que existen en la actualidad, pues es ver en qué punto o en qué parte de este ciclo celular podemos incidir para favorecer, digamos, como el frenado del ciclo celular o favorecer la reparación del daño celular.
Uno de los factores que estábamos platicando hace un momento era la angiogénesis y que un tumor genere vasos sanguíneos nuevos es un, digamos, como paso crítico para que, uno, la neoplasia primaria siga funcionando y dos, para que puedan llegar a ser metástasis y que esta neoplasia pueda vivir en algún otro órgano. Entonces, parte, digamos, como de los mecanismos que echan mano los tumores malignos es el hecho de tener factores angiogénicos o de estimulantes de los vasos sanguíneos. Entonces, estas neoplasias pueden generar nuevos factores que generan nuevos vasos sanguíneos para que puedan seguirse nutriendo estas células y que los nutrientes pasen, pero también que puedan hacer metástasis estas células, o sea, que entren al torrente sanguíneo y que viajen a otros órganos que tengan como ciertas señales quimiotácticas en las que también puedan sobrevivir en ese microambiente. También este es otro blanco terapéutico. Existen algunos inhibidores de estos vasos, como por ejemplo el bevacizumab. Digamos, hay muchísimos y cada año se siguen descubriendo más. Ahorita les voy a mostrar una tabla en donde viene toda la lista, ¿no? O sea, pero por lo menos hasta 2021-22. Entonces, pues en 2, 3 años se pueden descubrir más moléculas. Y podemos ver que al inhibir estos factores, pues inhibe la angiogénesis y por lo tanto se quita un factor para que los, digamos, como tumores puedan hacer metástasis y que también, pues, no puedan proliferar hacia otro lado. Por lo tanto, cuando estas células, o sea, como vamos viendo en todo este como desarrollo, historia natural de un cáncer, tenemos las células tumorales que generan explosión clonal y por lo tanto un tumor primario. Este tumor primario puede generar angiogénesis para continuar o perpetuar el crecimiento, pero también para generar clones metastásicos y esto genere invasión a los vasos sanguíneos que interactúen con células del sistema linfático y puede haber situaciones donde haya trombos o émbolos, que eso es muy raro, pero puede llegar a pasar, pero en algún punto que generen adhesión, extravasación y angiogénesis en otros sitios. O sea, estas células buscan sobrevivir a como dé lugar, ya sea en el microambiente que ellas generen en el tumor primario o a distancia en algún otro lado, pues como por esta parte de sobrevivir. De ahí que este autor romantizaba como tanto la expansión del cáncer, ¿no? O sea, como si hubiera alguien más creciendo dentro de nosotros. O sea, como esa parte poética es muy interesante, bastante bizarra, pero es una forma de verlo en cómo estas células tratan de sobrevivir. El problema de esto es que cuando generan algún síntoma por compresión, por todos los mediadores que van a estar fabricando y por las actividades que pueden tener a distancia, que empiecen a generar otro tipo de síntomas, pérdida de peso, diaforesis o por la actividad donde estén como creciendo, incluso hemorragia y pues todas las consecuencias clínicas que puede tener el cáncer. Muy bien, denme un segundo. Ahora sí. em, Dentro de todos los tipos y teniendo como ya bien claro las diferentes condiciones bioquímicas o de dónde surgen estas neoplasias, vamos a enfocarnos a pues ciertos datos epidemiológicos muy importantes. Estas son cifras de algo que se llama Globocan, que es, digamos, una organización internacional que genera datos de epidemiología para el cáncer, ¿no? No nada más para el de pulmón, sino para cualquier cáncer que ustedes puedan llegar a pensar o cualquier neoplasia. Ellos se encargan de vigilar el número nuevo de cáncer, cuántos se van como desarrollando en los países que quieran brindar sus datos. Entonces, Globocan siempre va a ser como una fuente fidedigna para poder tener un poco de epidemiología de las neoplasias. Esta es una revisión que hizo Globocan en 2022. Entonces, en los siguientes años, pues vamos a encontrar un poquito más al respecto. Vean, por ejemplo, a nivel mundial se esperan o se tienen, por lo menos para ese año, casi 20 millones nuevos de casos de cáncer. Eso es una cifra impresionante. Si nosotros nos pusiésemos a pensar, en nuestro país nada más hay de 120 a 130 millones de personas. Entonces, por lo menos representa casi un poquito más de, ¿qué será? Una cuarta parte, casi una cuarta parte de todo lo que significa la población en nuestro país, ¿no? Entonces, esto a nivel mundial, pues es una gran, gran cifra. De estos, casi se juntan 10 millones de muertes de todo el tipo de neoplasias. Entonces, si lo extrapolamos a la población que tenemos en nuestro país, que son casi 130 millones de personas, pues será casi una décima parte de nuestra población, ¿no? Entonces, pues también eso se equipara mucho a otras enfermedades crónico-degenerativas, pero aquí la mortalidad va a ser bastante alta y por lo menos la prevalencia de esta enfermedad se considera de 53 millones. Vean por lo menos a 5 años. Entonces, las cifras van a seguir creciendo y pues lo tenemos bien definido, ¿no? Por los estudios epidemiológicos que se puedan llevar a cabo y al respecto.
Vean aquí, por ejemplo, estas son estadísticas por lo menos para 2022, en donde vemos la incidencia tanto para hombres como para mujeres y vemos que los números nuevos de cáncer o de neoplasias en la incidencia son bastante similares. O sea, sí hay algunas neoplasias que van a tener una predilección por el género, pero al final de cuentas se equipara mucho, ¿no? Vean, por ejemplo, los años estandarizados, el riesgo de desarrollar cáncer antes de los 75 años, o sea, un riesgo acumulado casi del 20% para los dos. Y vean, por favor, el top 3 de neoplasias de acuerdo al género. En hombres, por lo menos para 2022 a nivel mundial, el primer lugar lo representan los de pulmón, segundo lugar próstata y tercer lugar colorectal. Para mujeres, evidentemente las neoplasias de mama, en segundo lugar de pulmón y en tercer lugar el colorectal. Y a nivel mundial, la incidencia para ambos géneros será pulmón, mama y colorectal. De esto lo que más nos debe llamar la atención es el impacto del cáncer de mama, ¿no? Que también es otro tema muy importante. Yo también me dedico a dar clases de salud pública y un alumno me preguntaba una vez que por qué se le hacía tanto énfasis al cáncer de mama con respecto al género, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué no se le daba tanto énfasis al de testículo? Y él preguntaba eso. Y creo que aquí está la respuesta. O sea, el cáncer de testículo, como vamos a ver, está muy bajo en cuanto a las estadísticas de prevalencia e incidencia. Pero vean el de mama, o sea, se encuentra en segundo lugar para ambos géneros. Entonces eso nos debe como mover mucho, ¿no? Y el primerísimo lugar, el de pulmón. Y vean la mortalidad, como también es bastante similar en ambos géneros. Y el riesgo de morir por alguna neoplasia antes de los 75 años es por lo menos de la mitad si ya lo desarrollaste, ¿no? Entonces la mortalidad es bastante alta. Y de estos, el pulmón sigue siendo el número uno y el que más mata. Entonces, yo creo que de ahí la importancia también de este tipo de sesiones y este tipo de cursos para poder estar actualizados y reconocer, ok, es la principal causa de mortalidad por una neoplasia. O sea, yo si quiero saber cáncer, tengo que saber por lo menos de cáncer de pulmón y cáncer de mama para estar bien armado y poder llegar a pensarlo. Y vean que la prevalencia a 5 años pues va a seguir yendo en crecimiento casi casi exponencial, ¿no? Aquí les dejo estas gráficas que están muy interesantes, en donde vemos el top 5 de las neoplasias más frecuentes. Vemos en hombres cómo incluye pulmón, próstata, colorecto, gastrointestinal e hígado, el top 5. El pulmón representa hasta el 15%, muy cerquita del de próstata. Pero también, por ejemplo, en hombres, pues debería hacerse como ese balance. Vean en el caso de las mujeres, casi una cuarta parte de las neoplasias en mujeres son por el cáncer de mama. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacían en esa clase de salud pública, por esto, por la importancia estadística que tiene el cáncer de mama a comparación de otro tipo de cánceres, es la importancia que se le debe dar. Y a pesar de estas situaciones, el de pulmón continúa en segundo lugar, tercer lugar colorectal, y ahí tenemos otro tipo de cánceres como el cervicuterino y el de tiroides. Y si nosotros juntásemos todos estos datos, veamos acá como por lo menos un 12% en ambos géneros es representado por el de pulmón, muy similar con el de mama. Entonces, la incidencia de cáncer de mama también es un problema de salud pública importantísimo. De ahí que estos dos deban ser como prioridad en la mayoría de los sistemas de salud. Vean cómo representan hasta una cuarta parte. De ahí el colorectal, el de próstata y el de estómago. Y todos los demás que vamos a platicar no se deben dejar a un lado, evidentemente, pero pues también representan algo muy importante. Y ahora vean, por ejemplo, en cuanto a la incidencia y mortalidad de los diferentes cánceres. En primer lugar, para este tipo de datos, vemos el de mama. El de mama, la incidencia, o sea, cuántos casos nuevos se registran es muy alta y la mortalidad también tiende a ser alta. Si se dan cuenta, está en segundo lugar aquí en mortalidad con todos los otros que se citan. Próstata, pulmón, colorecto, cáncer cervicuterino, etcétera. Pero vean específicamente el de pulmón. Si bien la incidencia probablemente no sea tan grande como próstata o cáncer, vean la mortalidad. Entonces, el de pulmón también va a llevar, digamos, como un alto índice de mortalidad, una alta tasa de letalidad. Y del otro lado, vemos, de acuerdo al género, ¿no? Evidentemente, el de mujer, el cáncer de mama será un problema de salud pública específicamente en el género femenino, pero aquí ni siquiera nos ponen, por ejemplo, el de testículo, ¿no? Que preguntaban. Entonces, de ahí, ¿no? Ahí está la respuesta. Si nosotros hacemos estos estudios estadísticos, pues podremos reconocer la importancia de la detección temprana de las neoplasias de pulmón. Específicamente de pulmón, y lo vimos, los casos a nivel anual en incidencias para ambos géneros siguen siendo muy importantes. Se rankea como número uno, hasta el 23%, y la mortalidad puede llegar a ser hasta del 16%. Entonces, pues no es como algo para dejar a un lado. Y lo pudimos ver en comparación con las otras neoplasias. Todo esto es del Globocan. Entonces, Globocan
nos regala todos estos datos. Nada más hay que interpretarlos a nuestro medio. Vean, por ejemplo, acá, si nosotros lo ponemos y lo rankeamos con otro tipo de cánceres como en la incidencia, vemos aquí, el de pulmón se lleva el primerísimo lugar. Y también muy cerquita el de mama, colorecto y próstata, que son datos que hemos estado también platicando. Pero vean los demás, siguen siendo muy importantes, pero estadísticamente a nuestro sistema de salud le conviene entender pues lo que se está presentando con mayor incidencia en nuestra población. Evidentemente también dar programas para cáncer de laringe, mieloma múltiple, de vejiga, nasofaringe, todos los que hemos aquí citados, pero vean, por ejemplo, la pregunta que me hacían, ¿no? El de testículo. Está incluso muy por debajo de los melanomas, del sistema nervioso central. Entonces, claro que sí hay que atender a estos pacientes y darles terapias de última generación, pero en cuanto a las campañas de salud pública y el tamizaje, no dejarlos a un lado, pero vean la importancia, ¿no? También de pulmón y el de mama. Y en la mortalidad, duplica a los demás, vean, duplica el cáncer de pulmón a los demás solamente en mortalidad. ¿Por qué causa tanta muerte? Por el riesgo de metástasis y por la localización. O sea, estamos hablando de los pulmones, o sea, esos generan la hematosis, generan pues una de las funciones primordiales que es la respiración. Entonces, no es que al tener la neoplasia ya no podamos respirar, pero también es parte de la mortalidad, ¿no? O sea, también por sobreinfecciones, también por los lugares donde puede llegar a ser metástasis, también por el riesgo que pueden llegar a generar angiogénesis. Entonces, de ahí que por estos datos, uno de los sitios donde más mutaciones se han estudiado, pues es el cáncer de pulmón. Y eso también puede cambiar un poco de acuerdo con el, digamos, el lugar. Vean, por ejemplo, específicamente para las neoplasias de pulmón, el lugar donde más casos van a estar reportados es Asia, tanto para incidencia, mortalidad y prevalencia. Y no nada más el de pulmón. Otro tipo de cáncer que es muy prevalente en esta población es el gastrointestinal, específicamente el de estómago. Incluso hay clasificaciones japonesas que nos ayudan como para distinguir hacia dónde va orientado las neoplasias gastrointestinales. Si nosotros nos fijásemos, por ejemplo, en estos dos, el color café y el amarillo que representan nuestro medio, Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, vemos que representan hasta un 14%, que va muy de acuerdo con las estadísticas como para otro tipo de neoplasias. Y la prevalencia, pues también puede ser hasta un 15%, ¿no? En específico, pues Globocan no pone a México, pero pues tenemos ese tipo de situaciones. Específicamente para cáncer de pulmón, pero que también este estudio engloba alguna neoplasia bronquial o de tráquea, que pues a veces se estudian como en conjunto, veamos cómo nuestro país sí puede proporcionar data. Y esta es la edad estandarizada de los rangos de incidencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá se encuentra más o menos en ese tipo de situaciones. Y para las mujeres algo muy similar. Entonces, pues estos datos se han estudiado a estos niveles internacionales y mundiales. Veamos también cómo, por ejemplo, tenemos la incidencia en rangos de mortalidad para ambos géneros y para las regiones, y nos ponen varios países, ¿no? Y varias regiones del mundo. Vemos en Asia, en otras islas por ahí del Pacífico, y lo que nos debe interesar es esta parte de América. Ah, por ejemplo, aquí el Caribe, ¿no? Cómo está bastante similar en esta parte, tanto en mortalidad como en incidencia. Entonces, pues es algo que debemos atender a la brevedad. Entonces, con eso, pues hablamos un poquito de estas neoplasias. Ahora sí, hablar un poco más sobre estas neoplasias del pulmón y su clasificación. Por lo menos para 1900, o sea, hace 120 años, solamente había 400 casos descritos en la literatura médica. Y eso es muy interesante porque el cáncer se conoce desde la época egipcia. O sea, no es que los egipcios ya conocían el cáncer, sino en los diferentes grabados y estudios que existen sobre esa cultura, se cuenta sobre algunas características clínicas que pudiesen corresponder al cáncer en la actualidad. Y uno de ellos es el colorectal y el pulmonar, o incluso el de hueso. Entonces, eso también lo describe en este libro el doctor Siddhartha Mukherjee. Pero contábamos con menos casos. ¿Por qué hubo este crecimiento exponencial? Ahorita lo vamos a repetir. Se considera que es una enfermedad del hombre moderno porque puede causar 3 veces más muertes que el de próstata y casi el doble que el de mama en mujeres. Y lo vimos en las estadísticas. Estos son datos del Harrison de la edición 21, pero en Globocan 2022 todavía se repiten, ¿no? Es la primera causa de mortalidad relacionada al cáncer. Eso va a seguir siendo durante los siguientes años. Y la causa principal que se ha estudiado es el consumo de tabaco. Y ese ha sido como el impacto y por eso se considera una enfermedad del hombre moderno. Em, Dentro del estudio de la epidemiología,
existen unos criterios de Blatchford y Hill que nos hablan de asociación. Quiere decir, yo veo un factor de riesgo y lo quiero asociar a un desenlace. Pero yo no puedo decir simplemente, ¿sabes qué? El usar la computadora me va a causar alguna neoplasia de retina. O el tener el teléfono todo el día en la mano me puede ocasionar síndrome del túnel del carpo, ¿no? O sea, yo necesito demostrarlo y hay ciertos criterios de asociación y de causalidad. Blatchford y Hill propusieron algunos precisamente entre los 1950 y 1960 y ellos lo empezaron a ver con la asociación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Entonces, muy interesante porque hasta hace casi 50, 60 años no se tenía 100% comprobada esa asociación y ese factor de riesgo. Entonces, por eso se considera una enfermedad del hombre moderno, porque en la actualidad ya tenemos esos criterios y sabemos que hasta el 60% de los nuevos cánceres pueden aparecer en exfumadores, como vemos ahí, y uno de cada 5 mujeres y uno cada de 12 hombres pueden incluso nunca fumar. O sea, hay otros factores de riesgo, pero el principal será el tabaquismo. ¿Qué pasa en los que nunca fumaron? Hay mutaciones. Por eso también hablábamos de mecanismos tanto extrínsecos como intrínsecos, que tal vez no son suficientes, pero son necesarios. Como mencionamos, es la causa más frecuente de muerte en hombres por una neoplasia y también en mujeres americanas. Es rara antes de los 40 años y también puede aumentar hasta los 80, pero es un modelo bimodal en donde puede empezar a disminuir después de esas edades. Y la probabilidad estimada de las neoplasias de pulmón es casi el 8% en hombres y 6% en mujeres. Y como vimos, también la mortalidad es alta en las estadísticas anteriores. Estas tasas pues van a variar de acuerdo al origen hispánico, asiático, pero en nuestro país son bastante similares a las que platicábamos. ¿Qué factores de riesgo podemos conocer específicamente que puedan generar aumento en la proliferación y alteraciones en la supresión? Como también lo platicábamos, el tabaquismo. Básicamente, quien fuma tiene 10 o más veces riesgo de presentar una neoplasia pulmonar en quienes no lo han fumado o nunca han fumado. Entonces, no nada más ese riesgo, sino también para EPOC, para cardiopatía isquémica, para obesidad, o sea, esto va creciendo. Por cada 15 cigarrillos se induce una mutación genética. Entonces, si nuestro P53 de por sí no está bien programado, si nuestra proteína RB está hipofosforilada, si de por sí tenemos predisposición a la angiogénesis y todavía con 15 cigarrillos le agregamos una mutación, pues ahí está la respuesta. Y esto agrava también el riesgo de padecer todos los principales tipos de cáncer pulmonar. También como factor de riesgo se estudia el humo del tabaco. Es menor, evidentemente, pero también genera un aumento en el riesgo, porque también son, digamos, como factores de riesgo que podemos inhalar y que van a generar lesiones y mutaciones. Otro es la exposición laboral, y se han estudiado muchos, digamos, como factores oncogénicos. El asbesto, el arsénico, el éter, el cromo, el sulfato de diclorotilo, que es el famoso gas mostaza que se utilizaba en las guerras del siglo pasado, el níquel, como por ejemplo los que hacen algún tipo de bisutería, o hidrocarburos aromáticos policíclicos, es decir, cuando nosotros quemamos algo. Entonces, pues la exposición laboral también puede contar. Estos siguen como calculándose el nivel de asociación, ya que el factor de riesgo más asociado es el tabaquismo. Otro puede ser la radiación ionizante, padecer alguna neumopatía previa o también se ha asociado a consumir de manera como reducida frutas y verduras durante la vida adulta. Entonces, pues también es una invitación a los pacientes que nosotros veamos de pues las medidas higiénico-dietéticas, que no nada más es como para el control de las enfermedades crónicas metabólicas, sino también para el control de las neoplasias, ¿no? O sea, si ya de por sí tienen esa como predisposición genética que a lo mejor no se conoce al 100% en ellos, pues quitarles ese segundo golpe, ¿no? Y como mencionamos, otro de los factores intrínsecos es la predisposición hereditaria, especialmente a carcinógenos ambientales, pues van a facilitar la transformación de las células hasta alcanzar el fenotipo maligno. Y esto puede contribuir a que existan algunas variaciones polimórficas, es decir, en el sistema enzimático P450, fragilidad cromosómica, y pues esto va a hacer que se genere una mayor como susceptibilidad a las neoplasias de pulmón. Otras hereditarias por los genes RB y P53 que platicamos su función en el principio de la plática. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Conociendo los diferentes factores de riesgo, eh, la Organización Mundial de la Salud define al cáncer de pulmón como ese tumor que se origina en el epitelio respiratorio. Entonces, no nada más es en el parénquima, sino también puede involucrar bronquiolos, bronquios y también los alveolos. Entonces, eso también puede condicionar la clínica. Neoplasias más centrales van a generar otro tipo de síntomas a las neoplasias más distales al árbol traqueobronquial. Y básicamente nos los va a dividir en dos grandes grupos. El cáncer pulmonar microcítico o de células pequeñas, de ahí que en la mayoría de los artículos que encuentren van a ser en inglés con estas siglas, de Small Cell Lung Carcinoma o carcinoma pulmonar de células pequeñas o carcinoma microcítico, son sinónimos.
Y de ahí, del no microcíticos, básicamente cánceres pulmonares de células no pequeñas o por sus siglas en inglés, non-small cell lung cancer. Y esto engloba tres principales fenotipos, que son el adenocarcinoma de pulmón, el carcinoma epidermoide y el carcinoma macrocítico o de células grandes. Entonces son estos dos grandes grupos. Ahorita vamos a ver por qué se dividieron de esta manera. El de células pequeñas o el carcinoma microcítico, justamente aparte de lo que se puede observar en el microscopio, que evidentemente eso el patólogo pues nos ayudará mucho, son la presencia de ciertos marcadores como CD56, algunas moléculas de adhesión neural o también sinaptofisina o cromogranina. O sea, la manera en que se van clasificando, aparte de la observación que se tenga al microscopio, también será por los diferentes como inmunofenotipos. Y el conjunto de estos cuatro tipos constituye hasta el 90% de todos los cánceres pulmonares epiteliales, ¿no? Puede haber algún otro subtipo, puede haber incluso algún sarcoma de pulmón, puede haber incluso alguno hematológico, o sea, esto sigue creciendo, ¿no? Algún mesotelioma, etcétera, etcétera. Pero el 90% está representado por estos dos subtipos que, pues la mayoría de los estudios van a estar dirigidos. Y de estos, aunque el carcinoma de células pequeñas se considere un grupo aparte por su alta mortalidad, digamos como el subtipo de cáncer más frecuente de pulmón es el adenocarcinoma, que viene dentro de los cánceres no microcíticos. Y de ahí se encuentran bastante en proporción el epidermoide y el de células pequeñas, y el de células grandes será el menos frecuente. De estos, el que está más relacionado al tabaquismo está entre el de células pequeñas y el epidermoide, y el adenocarcinoma es el que de manera general no se relaciona, entre comillas, específicamente con la exposición al tabaquismo. Por lo tanto, aparte de la observación al microscopio, como lo podemos ver acá en todos estos cortes histológicos, la inmunohistoquímica en la actualidad es de suma importancia porque esto genera una mejor clasificación y también el detectar esta diferenciación neuroendocrina, pues podrá proponer terapias específicas como las que vamos a mencionar como brevemente al final. Esto también nos puede ayudar a diferenciar adenocarcinomas primarios y metastásicos, es decir, que la neoplasia que encontremos en pulmón en realidad sea un primario de pulmón y no una metástasis, y también, pues para diferenciarlo, por ejemplo, de mesoteliomas u otro tipo de tumores. P53 puede ser uno, aquí hay un error por allá, y pues también otro tipo de citoqueratinas pueden ser útiles para la diferenciación de los diferentes cánceres pulmonares. Y si hablamos nada más de RB o de P53, vean todas las mutaciones que puede llegar a tener el cáncer de pulmón. O sea, la lista es, bueno, no infinita, pero se siguen estudiando más, más y más. Y todas estas son blancos terapéuticos, como por ejemplo el EGFR será una de las más importantes, o el vía de las CRAS, ¿no? O sea, que serán ciertas proteínas que están mutadas, que se han estudiado y que ahí puede haber un blanco terapéutico. Por ejemplo, HER2, aunque no tenga una proporción importante como todas las de acá, es una mutación que también es positiva en algunas neoplasias de mama. E incluso a veces nos sacará de onda, ¿no? O sea, ¿por qué sí se utilizan algunos fármacos que van contra HER2 para mama? ¿Por qué también se utilizan para pulmón? Pues por eso, porque las mutaciones se pueden compartir. Y otro dato que también les quiero dejar cuando vean todo lo del tratamiento y lo más actual es que no existe como algún, digamos, como fármaco inmunológico o quimioterapia que sea específicamente para una neoplasia. O sea, como todas comparten las vías que platicábamos, se pueden utilizar, pero también con base en un estudio clínico, ¿no? O sea, y eso los oncólogos pues se pintan solos para eso. Vean, por ejemplo, estas son de una revisión de Lance de 2021, en donde vemos las proporciones, ¿no? De los cánceres de pulmón. Vean, por ejemplo, cómo el de células pequeñas solo representa el 15% y de ahí vamos a tener que el 85% son de las células no pequeñas. Y si nosotros extrapolamos estas células no pequeñas, vamos a tener que el no escamoso, o sea, el adenocarcinoma, representa hasta el 78%. De ahí el carcinoma epidermoide o escamoso 18% y el de células pequeñas esta parte. Y vean, por ejemplo, en estas mutaciones, como el top 1 va a estar involucrado contra EGFR y también con CRAS, ¿no? Que es parte de las mutaciones, pero también las vías del BRAF, del RBB2, del RED, o sea, todas estas mutaciones que se pueden identificar y que lo podemos hacer en nuestro país y que incluso hay fundaciones como Foundation One y otro tipo que pueden mandar estas muestras y se detectan y eso también puede proporcionar un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Por lo tanto, debemos favorecer una detección oportuna de cáncer, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues a través de considerar los factores de riesgo y considerar a quién hacer un estudio de imagen.
Existió un estudio hace muchos años que fue el National Lung Screening Trial o NLST, en donde se vio, o sea, si un ATAC pudiese tener algunos beneficios para las poblaciones de alto riesgo. Y sí, o sea, en general, una tomografía pudo tener como una comparación buena para la detección de cáncer de pulmón a comparación de una radiografía. Y pues hoy se prefieren las radiografías con dosis bajas de radiación. Entonces, es parte como de los criterios para hacer un buen tamizaje. Y evidentemente, el detectar el cáncer de pulmón pues se debe acompañar de los riesgos de detectar un falso positivo, un falso negativo, pero por eso se debe hacer un seguimiento necesario. El, el mayor problema que se puede enfrentar un médico para hacer el tamizaje sería la tasa alta de resultados positivos falsos, pero para eso pues existen otro tipo de métodos. Entonces, pues digamos, para reducir esto se debe seleccionar al, digamos, como paciente adecuado, que serán aquellos que junten los factores de riesgo que comentábamos. ¿Qué beneficios tiene? Pues en realidad sí puede ayudar a mejorar la mortalidad con la tomografía y pues muchos no tuvieron como este tipo de desenlaces, ¿no? Falsos positivos o que se tuvieran que someter a alguna intervención quirúrgica. Vean cómo, tanto para la tomografía, fueron bastante bajitos. En la clínica, hasta el 50% de los pacientes se pueden presentar con enfermedad localmente avanzada o enfermedad metastásica. Y básicamente el paciente en que nosotros debemos sospechar será en aquel exfumador o fumador activo, independientemente del género, específicamente entre la sexta, séptima década de la vida. Uno de los datos clínicos más importantes será la tos crónica con o sin hemoptisis o también que tengan EPOC de más de 40 años. Entonces eso también nos debe involucrar e investigar más este tipo de situaciones. Neumonías persistentes que no mejoran tanto radiológicamente como clínicamente, o en personas en quienes nunca han fumado y tienen estos factores de riesgo, valdrá la pena hacer el tamizaje para el diagnóstico. Y como les mencionaba, si la neoplasia central, o sea, de todo lo que platicamos en el árbol traqueobronquial, los síntomas más frecuentes serán tos, hemoptisis, sibilancias, estridor, disnea o neumonitis posobstructiva. Y si es periférico, podrá ocasionar más dolor, disnea, o abscesos pulmonares. Y entre más crezca, pues mayor será el grado de obstrucción. Y las metástasis más frecuentes del cáncer de pulmón serán al sistema nervioso central, hueso, médula ósea, hígado y suprarrenales. Hay un estudio en mexicanos en donde se trata de correlacionar el cáncer de pulmón y las metástasis del sistema nervioso central. Y hay un marcador que es el antígeno carcinoembrionario, que si está elevado desde el diagnóstico, es muy probable que el paciente ya tenga metástasis. Y para eso habrá que utilizar otro tipo de tamizajes, como las resonancias magnéticas del sistema nervioso central. Vean, por ejemplo, cómo la tos persiste en uno de los síntomas más frecuentes, así como la pérdida de peso y la disnea. Entonces lo podemos asociar también a dolor torácico, hemoptisis, dolor óseo. Pero vean cómo cuando llegan a disfagia o obstrucciones ya es en una enfermedad localmente avanzada. Pero tos, pérdida de peso y disnea serán el top 3 de los síntomas en los que nosotros debamos sospechar de una neoplasia pulmonar. Y podemos encontrar también datos de enfermedad metastásica como síntomas constitucionales, musculoesqueléticos, sistema nervioso central, linfadenopatías, alteraciones en la voz, dolor cuando se palpen los huesos, hepatomegalia, o por ejemplo que también ya hay afectación a la médula ósea como cuando afecta a la línea roja, porque recordemos que donde va a ser más metástasis, sistema nervioso central, hueso, médula ósea, hígado y suprarrenales. Entonces, conociendo eso, pues también podemos valorar dónde vamos a hacer este tipo de tamizaje. Y algo muy característico el cáncer de pulmón es que puede generar síndromes paraneoplásicos, específicamente el de células pequeñas. Entonces, este puede ser mucho, o sea, puede ser, por ejemplo, con hipercalcemia maligna, puede ser con hiponatremia por CADH, puede ser por secreción de ACTH, puede ser algunos síntomas neurológicos homeopáticos, encefalopatías paraneoplásicas, encefalitis límbica, enfermedades trombóticas, o sea, ese es como por qué se ha estudiado aparte este tipo de cáncer de pulmón, ¿no? Porque genera mayor mortalidad, aunque no sea el más prevalente, y también se relaciona al tabaquismo y también genera muchos síndromes paraneoplásicos. Para el diagnóstico, pues evidentemente requeriremos obtener una muestra del tejido pulmonar y que esto pues se pueda observar al microscopio y que se puedan pues someter a las mutaciones necesarias para una terapia blanco óptima. Esta biopsia puede ser, digamos, como abierta, pero lo más
digamos, como actual es que se haga a través de broncoscopía y todos estos sistemas que se pueden utilizar. Entonces, pues el hecho de obtener una biopsia por broncoscopía también es menos invasiva y genera menos riesgos en los pacientes. Por lo tanto, para poder diagnosticarlos, pues será a través de la histología, de la citología y de todos los marcadores de última generación. PDL1 es otro, o también EGFR, las mutaciones BRAF. Entonces, todos estos también nos van a ayudar para la clasificación, tanto histológica como molecular, de las neoplasias de pulmón. Vean cómo esta es específica para los de células no pequeñas. Y pues la historia continúa porque todas estas mutaciones es importante estudiarlas, aparte de reconocer el tipo histológico, también reconocer las mutaciones, porque vean cómo desde 2006, por ejemplo, se desarrolló el bevacizumab, luego el pemetrexed, que es parte de las terapias estándar que también se van a revisar en algún punto, pembrolizumab, etcétera, etcétera. Pero de 2015 para acá, cada año se siguen describiendo fármacos moleculares, ensayos clínicos y esto va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, es como de lo más interesante, ¿no? El saber que este año se probó esta dosis de pembrolizumab, este año esta dosis, por ejemplo, de atezolizumab, este año se le agregó otro tipo como, por ejemplo, el bevacizumab. Entonces, se van creando nuevos esquemas para poder reducir la mortalidad en todas estas neoplasias. Por eso la mortalidad, aunque sigue creciendo, esta podría estar más alta si no tuviésemos esta terapia blanca. Muy bien, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Quedo al pendiente de cualquier duda o comentario. Dejo por ahí mi contacto y pues que sigan disfrutando mucho las ponencias. Muchas gracias.